Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a abordar uno de los temas que más debate genera en la teoría constitucional y es el relativo al tema de la interpretación constitucional. ¿Cómo debe interpretarse nuestra Constitución? Y eso va a ligarnos con otra pregunta que es la relativa a quién debe interpretar la Constitución. Empecemos por partes. En este video vamos a repasar dos de las principales corrientes respecto a que defienden distintas visiones de cómo debe interpretarse la Constitución, que son el originalismo y el dinamismo. El originalismo propone que la Constitución se interprete según el sentido que tuvieron en vista quienes la sancionaron, según su sentido original, van a decir. ¿Por qué proponen este tipo de interpretación? Porque los originalistas desconfían de una interpretación que ponga en manos del intérprete un alto grado de discrecionalidad que lo convierta en un constituyente o un legislador. Entonces proponen que la manera de restringir al mínimo esa discrecionalidad es atarnos a la letra de la Constitución y al sentido que tenían en el momento de su sanción. Ahora bien, ¿cómo es que los originalistas proponen que sea esa interpretación constitucional? Para ellos, el intérprete de la Constitución tiene que rastrear en los conceptos, en las ideas de quienes sancionaron nuestra Constitución y así llegar al sentido original. Por eso el nombre de originalismo, por eso el nombre que da la denominación que da sentido a esta corriente. Tienen que buscar ese sentido original de los conceptos. Y el intérprete de ninguna manera puede modificarlos, ni ayornarlos, ni acomodarlos a las situaciones actuales. Porque nuestros padres fundadores, van a decir los originalistas, tenían por visión un país, la conformación de una nación estable, de una nación próspera y una nación que pudiera perpetuarse a futuro bajo ciertos márgenes de estabilidad, y lo hicieron teniendo en cuenta ciertos conceptos que no pueden ser discrecionalmente modificados. Y van a decir los originalistas, quien considere, aquella comunidad que considere que esos conceptos han quedado en desuso, han quedado antiguos o deben ser modificados por nuevas concepciones de la realidad que tienen las comunidades, tienen a su disposición los mecanismos de reforma constitucional respectivos. Entonces, si no les gustan esos conceptos que fueron plasmados en la Constitución, esas ideas que tenían en vista los padres fundadores, pues muy bien pueden cambiar la Constitución. Entonces, en resumen, para los originalistas, la clave de la interpretación constitucional está en el pasado, no en el presente, no en el futuro. Y esa es la mejor manera de evitar discrecionalidad y evitar inseguridad jurídica. Para los originalistas, esta interpretación atada a esos sentidos originales quita discrecionalidad y da seguridad jurídica a las sociedades que saben a qué concepto se refiere. Ahora, ¿es esto necesariamente así? Una visión crítica de los originalistas van a decir, bueno, en realidad, si tenemos desacuerdos hoy en día sobre nuestros principios constitucionales, si no todos estamos de acuerdo sobre qué quiere decir igualdad, o cuál es la extensión de los derechos sociales, o si los jueces son cargos que el presidente puede nombrar en comisión o no, y sobre si leyendo un mismo texto tenemos desacuerdos hoy, nada indica que esos desacuerdos no existían también en los constituyentes originales. Entonces, señores originalistas, van a decir los críticos, ¿cómo hacemos para saber cuál era esa intención original? ¿Nos fijamos en la letra de la Constitución? ¿Nos fijamos en los debates de la Convención Constituyente? ¿Vamos a los distintos diarios donde los constituyentes exponían sus visiones? Esto es una crítica muy acertada porque nos da cuenta de que apelar al pasado no necesariamente hace
diluir los disensos o los desacuerdos entre las personas. De hecho, si retomamos un poco los conceptos de la clase pasada, vamos a ver que aún al momento de sancionarse nuestra Constitución, existían fuertes desacuerdos respecto de cuestiones esenciales de nuestra Constitución. ¿Cómo regular los derechos? ¿Tenemos que tener un ejecutivo fuerte o no? ¿Tenemos que otorgar amplias facultades al Poder Legislativo? ¿Debe ser unicameral o bicameral? Esos desacuerdos que podemos simplificar en estas tres corrientes de liberales, conservadores y radicales o republicanos, existían en ese momento. Entonces, señores originalistas, va a decir esta crítica, ¿dónde tenemos que rastrear? ¿En lo que pensaban los republicanos, los conservadores, los liberales? Tampoco nos da ninguna seguridad jurídica apelar a un concepto del pasado o a una visión homogénea que tenían nuestros padres fundadores, porque justamente nuestros constituyentes originales no tenían una visión homogénea sobre la Constitución y la regulación del diseño institucional. Pasemos ahora a la segunda corriente interpretativa que se enfrenta un poco al originalismo. Es una corriente interpretativa que se denomina la Constitución como un texto vivo o dinamismo. Lo que el dinamismo propone, por oposición al originalismo, es no quedar atados a las manos muertas del pasado, no quedar atado a la situación que tenían en vista los constituyentes originales al sancionar la Constitución, sino que consideran los dinamistas que la Constitución debe ser un texto vivo, debe ser un texto que regule nuestros problemas y nuestras inquietudes de hoy, las cuestiones que hoy nos interesan como comunidad. Y es una herramienta fundamental. Si no, van a decir los dinamistas, si nos atáramos a lo que los constituyentes originales quisieran, seguramente habría un sinnúmero de problemas y circunstancias de las sociedades actuales que esas constituciones no podrían regular, porque esos constituyentes estaban viviendo en otra sociedad, bajo otras reglas, que no tienen nada que ver con nuestras circunstancias actuales. Entonces, los dinamistas van a decir, en realidad, la Constitución, si nos pertenece como comunidad y en algo nos sentimos identificados en ella, tenemos que poder interpretarla bajo los valores actuales. Para poner un ejemplo, cuando los constituyentes en su momento regularon la privacidad y la inviolabilidad de la correspondencia privada, no tenían en cuenta los medios tecnológicos de comunicación de hoy, pero podemos extender esa protección que esos constituyentes establecieron para, por ejemplo, la correspondencia epistolar, podemos interpretar que nuestra Constitución, bajo los valores actuales, también protege otro tipo de correspondencia privada, como los correos electrónicos, las redes sociales, las comunicaciones telefónicas, etc. Ese es un típico ejemplo de lo que el dinamismo propondría, actualizar la Constitución no solamente regida por una visión del pasado, sino también actualizada al momento actual, valga la redundancia. Entonces, esto para los críticos del dinamismo, esto es realmente preocupante, porque le van a preguntar al dinamismo, entonces ustedes proponen que todo se actualice a las visiones actuales, que la Constitución sea una herramienta al servicio de los valores que van cambiando, de los valores cambiantes o modificables. Entonces, ¿qué tipo de seguridad jurídica nos brinda la Constitución? Hay un alto grado de discrecionalidad para el intérprete, porque los críticos del dinamismo le van a decir, en realidad el intérprete lo que hace bajo esta máscara de interpretación dinámica es anteponer sus visiones personales y decir que esas son las visiones de una comunidad, porque tampoco en la comunidad actual tiene valores homogéneos. ¿Cómo sabemos cuál es la interpretación actual sobre, por ejemplo, la garantía de la inviolabilidad de la defensa en juicio? ¿Todos pensamos lo mismo? ¿Que se extiende hasta los mismos derechos?
hasta las mismas garantías. Eso da muestra de que todas las dos corrientes interpretativas tienen defensas, argumentos en su defensa y argumentos en su contra. Ahora, a continuación, vamos a repasar otras corrientes interpretativas que pueden complementarnos en esta visión que estamos haciendo de repaso. Muchas gracias. Veíamos entonces dos de las teorías más importantes en materia de interpretación constitucional. Repasemos ahora algunas visiones alternativas y también veremos que estas visiones alternativas también tienen críticas o falencias, lo que nos demuestra un poco el punto que hacíamos al comienzo, de que de ninguna manera esta es una cuestión que esté zanjada o libre de debates, sino todo lo contrario. Existen posturas intermedias, podríamos decir, entre originalismo y dinamismo, o que toman parte de la argumentación de las dos teorías, como la teoría interpretativa de Ronald Dworkin. Ronald Dworkin es un filósofo contemporáneo muy importante, de los más importantes en materia de derecho, filosofía política, y entre otras cosas ha escrito sobre interpretación constitucional. Dworkin considera que la interpretación constitucional es una de las tareas más importantes que tiene el juez y propone que sea una tarea que sea tomada en serio, que sea tomada con amplia responsabilidad y sea realizada lo que él va a llamar en su mejor luz. Él va a considerar que el intérprete tiene que interpretar la Carta Constitucional en su mejor versión. Entonces, él desarrolla una teoría, que es una teoría basada en principios. Él considera que la Constitución es una carta de principios, más que reglas específicas, y que en esos principios debe bucear el intérprete para tratar de desentrañar la mejor versión de nuestra Constitución. Para eso, Dworkin crea una ficción, un juez todopoderoso al que llama Hércules, que es un juez que toma, digamos, lo mejor del originalismo y del dinamismo. Para eso considera que los jueces tienen que ser fieles al texto escrito, que no tienen amplia discrecionalidad para convertirse en legisladores ni interpretar según sus valores personales, sino que tiene que atarse al texto escrito, pero también tiene que atarse el juez Hércules a las tradiciones, a los principios que componen, que están presentes en nuestra tradición constitucional, esas prácticas que están bien presentes en nuestra tradición constitucional. Y de esta manera está atado el juez por ese pasado, por esas interpretaciones que se han dado de determinada cuestión. Lo que va a decir Dworkin es: el juez no nace de la nada y existe una constitución de la nada, sino que desde esa constitución histórica y escrita han habido sucesivas interpretaciones y aplicaciones y momentos constitucionales distintos, y el juez en ese sentido tiene que apegarse, no puede interpretar como si todo eso no existiera. Pero también, va a decir Dworkin, el intérprete tiene esta tarea de interpretar en su mejor luz y dejar la mejor versión para las generaciones futuras. Entonces, aquí nace otra metáfora en la que Dworkin basa su teoría de la interpretación, que es la interpretación. Para Dworkin, el intérprete debe realizar su tarea al igual que escribir una novela en cadena. Como ustedes saben, una novela en cadena se escribe por distintos autores, o sea, un capítulo es iniciado por algún autor o autora, luego es pasado a otra persona que va a escribir, a otro autor o autora que va a participar en darle continuidad a ese capítulo original, y a su vez se lo va a pasar a otra persona que continúe con esa historia y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo es la tarea de estos escritores, estas escritoras que reciben un material, una historia con personajes, con una trama, con un argumento, con una
con una historia situada, y a su vez tienen que continuarla, tienen un amplio margen de discrecionalidad, pero siempre restringidos por esa historia original, porque si no, no se entendería nada. Entonces, tienen esa tarea de retomar lo mejor de esa versión que les fue dada y dejar una historia bien escrita, clara, consistente para el siguiente autor o autora. De esa misma manera, para Dworkin, el intérprete constitucional, que para él en principio es un juez, el juez Hércules, tiene que interpretar la Constitución, teniendo en cuenta esa tradición constitucional previa, pero también dando cuenta de que su interpretación va a ser un legado para el futuro, para la tradición constitucional futura. Entonces, es tarea de ese juez superpoderoso, omnipresente, omnipotente, tomarse en serio su tarea y encajar su interpretación constitucional en una tradición constitucional determinada. Esta es la noción de encaje que construye Dworkin, cómo el intérprete da cuenta de que esa es la mejor versión de lo que recibió, pero también de lo que deja. Esta podría ser muy, muy simplificada la teoría interpretativa de Ronald Dworkin, que también ha sido objeto de distintas críticas. Por un lado, cuál es la mejor luz, ¿no? Conceptos tan vagos como cuál es la mejor luz o cuál es la mejor tradición constitucional o cuál es el mejor legado, es algo sin duda subjetivo, pero además, desde el punto de vista de la teoría constitucional, algo que se le ha objetado a Dworkin tiene que ver con ese juez que es muy distinto a los jueces actuales, porque es todopoderoso y, digamos, bien intencionado, y, digamos, estos críticos van a señalar el juez Dworkin es un juez que resuelve solo en la soledad de su despacho, no dialoga con nadie, no escucha a nadie, sino que rastrea y bucea en ese pasado de manera solitaria y deja un legado según sus concepciones personales de lo que es el mejor legado. Y esto, van a decir estos críticos, no es lo mismo que le podemos exigir a los jueces, porque los jueces son funcionarios con responsabilidad y que tienen que rendir cuentas a la ciudadanía y que de ningún modo están exentos del diálogo con la ciudadanía ni con los otros poderes tampoco. Entonces, sus sentencias, van a decir estos críticos, deberían estar más cercanos a un diálogo constitucional que a un ejercicio solitario realizado a espaldas del pueblo. Bien, estas son algunas de las principales teorías interpretativas. Veamos un poco cómo esto se ve plasmado en la práctica de nuestra Corte Suprema. Ahora bien, retomando la cuestión interpretativa, corresponde preguntarnos cómo es que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ejercitado esta tarea de la interpretación constitucional. En eso hay un interesante trabajo del profesor Sagüez, que tienen como material bibliográfico para esta unidad, que se ha tomado el trabajo de investigar en un amplísimo número de precedentes jurisprudenciales cuál ha sido la técnica interpretativa que ha utilizado nuestra Corte Suprema. Y el hallazgo de ese trabajo es que nuestra Corte oscila sin darnos mayores pistas entre distintas teorías interpretativas. Y si tuviéramos que elegir cuál es el mecanismo interpretativo que utiliza nuestra Corte Suprema, probablemente no tendríamos una respuesta. La Corte, para dar algunos ejemplos, ha dicho que la primera fuente de interpretación del texto es su letra y que no hay motivo para alejarse de la letra cuando ésta es clara, pero también ha dicho en otras oportunidades que no se trata de desnaturalizar el texto de la ley, sino encontrar su espíritu, sus razones, su verdadera intención. En otros precedentes ha dicho que la interpretación
debe darse de la mano del legislador o en el caso de la constitución de los constituyentes originales. En otros precedentes ha utilizado una técnica denominada como interpretación sistemática de los textos legales, no solo por su letra, sino teniendo en cuenta el conjunto en el que ellos se encuentran insertos y los principios más amplios. En otras oportunidades nuestra Corte ha utilizado una técnica de interpretación teleológica y así otras veces una técnica que la propia Corte llama como interpretación justa. Y podríamos seguir porque el trabajo del profesor Sagüez en este sentido es muy detallado y muy minucioso en rastrear estas técnicas interpretativas utilizadas por la Corte. Ahora bien, ¿qué nos dice esa diversidad de criterios interpretativos desplegados por la Corte? En primer lugar, una observación que realiza el propio profesor Sagüez y que retoma el profesor Gargarella tiene que ver con la amplia, con el amplio margen de inseguridad jurídica que deja este vaivén de la Corte Suprema a la hora de definir un mecanismo interpretativo. ¿Por qué? Y porque si el principio de legalidad exige que los ciudadanos sepan de antemano las reglas que rigen su comunidad, cuando no sabemos cómo van a ser interpretadas las reglas o cuando existen desacuerdos o diversas miradas sobre las reglas, en este caso constitucionales, no existe una seguridad jurídica que haga que los ciudadanos sepan cuáles son las reglas que rigen su vida en sociedad. Esta inseguridad jurídica no es el único punto y quizás es muy difícil de ser saldada porque ¿cuáles serían las opciones alternativas? Una opción sería que la Corte utilice un mecanismo interpretativo y también habría un amplio margen de discrecionalidad para la Corte para establecer un único mecanismo interpretativo. Y también podríamos preguntarnos, ¿es posible un único mecanismo interpretativo? Tomemos, por ejemplo, el textualismo, ¿no? Tener en cuenta solamente la letra expresa de la ley o de la Constitución. ¿Todos los casos pueden ser resueltos por ese mecanismo interpretativo? ¿Es posible que la letra de la ley sea en todos los casos tan clara como para que sea el único mecanismo interpretativo que utilice la Corte? Si retomamos las nociones de las primeras materias de derecho, vamos a ver que las leyes y la Constitución están expresados en lenguaje natural y que todo lenguaje natural, por característica, está atravesado por las circunstancias de vaguedad, ambigüedad y textura abierta. Esto quiere decir que la ley siempre va a tener casos claros de aplicación, claros de no aplicación y en el medio va a haber una zona de penumbra que no se resuelve por el texto legal, sino que es intrínseco a la utilización de ese lenguaje natural. Ahora, ¿podría ser otra solución entonces que la Corte nos esclarezca 2 o 3 mecanismos interpretativos que puede utilizar? Bueno, esto tampoco daría tanta seguridad jurídica, porque imaginemos que la Corte dice, bueno, yo voy a utilizar a partir de ahora una técnica interpretativa textualista y también dinamista y también teleológica. Probablemente si utilizamos esas técnicas interpretativas para interpretar la misma Constitución, lleguemos a respuestas diversas. Entonces, estamos ante el mismo problema. Quizás no existe una única técnica, ni la Corte debiera utilizar una única técnica, ni tampoco renunciar a la diversidad de mecanismos interpretativos que haya, pero sería muy saludable, en principio, que diera algunas pistas sobre cuáles van a ser o que tenga algún tipo de consecuencia en esa utilización de los distintos mecanismos interpretativos, pero además el problema va a ser siempre el problema o la pregunta sobre
el rol de la Corte Suprema y de nuestros tribunales, que no están exentos de esos mismos vaivenes interpretativos que nuestra Corte, ¿por qué seguimos depositando en la justicia, en los jueces, en los tribunales inferiores y en la Corte como máxima intérprete ese poder de decir qué significa nuestra Constitución? Y en esto va a aparecer la objeción contramayoritaria, que ya vamos a repasar en algunos encuentros siguientes. Van a aparecer las objeciones al control judicial de constitucionalidad y van a aparecer también algunas teorías alternativas que proponen que la interpretación constitucional sea devuelta a la ciudadanía. Solamente algunas palabras sobre esto para no extendernos demasiado, y dejamos para las siguientes oportunidades el abordaje más en profundidad de esta temática. Pero desde hace algunas décadas a la fecha se viene desarrollando una doctrina constitucional bastante consistente que podría agruparse bajo la denominación de constitucionalismo popular y más adelante con ciertas variantes constitucionalismo democrático, que digamos lo que defienden es que debemos quitar esa interpretación, ese monopolio de la interpretación constitucional a los tribunales y devolvérselos al pueblo, porque todos tenemos la posibilidad de interpretar la Constitución según nuestras concepciones, nuestras ideas, nuestros valores. Y en todo caso, lo que va a decir el constitucionalismo democrático, en todo caso, las instituciones, tanto los jueces como el resto de los poderes, deben primero escuchar esas distintas interpretaciones presentes en la ciudadanía y ponerlas en diálogo y dialogar con ellas. Vamos a retomar seguramente algunas de estas teorías más adelante, pero sí dejar sentado que la pregunta sobre la interpretación constitucional, cómo debe interpretarse nuestra Constitución, no es para nada ajena a la pregunta sobre quién tiene que realizar esa tarea, quién tiene que tener la última palabra, si es que algún órgano o alguna institución debe tenerla o no. Esas son preguntas que refieren a la teoría constitucional que estamos abordando en estas primeras unidades del curso. Seguimos en unos días. Muchas gracias por la atención y por estar ahí desde sus casas.